y en insuficiencia cardíaca. La siguiente. Bueno, desgranando un poco más eso, entonces la disfunción mecánica puede ser sobrecarga de presión, hipertensión arterial, estenosis de la aorta, de la pulmonar, o hipertensión pulmonar. Sobrecarga de volumen, básicamente insuficiencia aórtica, mitral o tricuspide. Daño celular, infarto, miocardio, miocarditis, drogas, toxina, enfermedad sistémica de alguna otra enfermedad general, alteración de llenado, enfermedades pericárdica que no permiten la expansión del ventrículo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, igualmente hipertrofiado presidio no permite el llenado adecuado, restricción por alguna presencia de líquido o de sangre en la cavidad pericárdica, estenosis de la mitral tricuspide. Entonces, la etiología básicamente puede ser una disfunción mecánica, un daño celular, una alteración de llenado. Entonces ahí empieza la enfermedad. La siguiente. Eso trae como consecuencia la disfunción ventricular, puede ser de dos tipos, disfunción sistólica. Básicamente ahí el problema es la contractilidad, la expulsión, no se alcanza el volumen sistólico adecuado. Alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Disfunción diastólica es el problema del llenado. Alteración de la relajación del ventrículo izquierdo. La siguiente. Entonces, esos problemas traen como consecuencia ya las alteraciones hemodinámicas. Disminuye, por ejemplo, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, que esas causas, como consecuencia, provocan volumen de eyección disminuido. Por lo tanto, gasto cardíaco disminuido, por lo tanto, flujo sanguíneo regional disminuido, ¿no? Pues estas variables disminuyen, en cambio, aumenta la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Para movilizar la sangre necesita más presión capilar pulmonar también aumenta, presión auricular derecha, presión arteria pulmonar, volumen arteria pulmonar. Todos esos mecanismos aumentan, los ya disminuyen. Esto trae como consecuencia la movilización de mecanismos compensatorios. A nivel renal se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su misión básicamente es retener agua y sales, ¿no? Aumentar el volumen circulatorio. Activación del simpático, aumenta contractilidad, taquicardia, y esto a la larga conduce a la hipertrofia ventricular, aumenta el tono venoso, aumenta el tono arterial. No solamente hay vasoconstricción arterial, sino también venoso, como dijimos, y es más precoz que la arterial. Ahí en el ventrículo trae una dilatación o hipertrofia. La siguiente. Estos mecanismos compensatorios traen aparejadas cambios metabólicos, hay retención hidrogenal, hiponatremia, hipocalcemia, hipomalcemia, hiperuricemia, acidosis, alcalosis, hipoxia, que aumentan el cuadro y ya dan los síntomas y signos: fatiga y debilidad, la disnea, la octomia, disnea paroxística nocturna, toniculia, anorexia, edemas, ascitis, congestión vascular, soplos. Aparece un tercer ruido. ¿Recuerdan qué es el tercer ruido? A ver, recordemos el primer ruido cardíaco. ¿Por qué se produce? Cierra las válvulas auriculo-ventriculares. El segundo ruido, cierra las válvulas sigmoideas. Tercer ruido se produce durante el llenado ventricular rápido. Sería la distensión del ventrículo por la avalancha de sangre que ocurre en este periodo. En el cuarto ruido es un ruido que se produce durante la sístole auricular. Igualmente sería una aurícula que se contrae sobre un ventrículo casi lleno, entonces golpea y vibra. Eso sería el cuarto ruido cardíaco. Normalmente solo se escuchan los primero y segundo. El tercer ruido cardíaco se escucha en qué circunstancias? En el recién nacido. El recién nacido se escucha un tercer ruido cardíaco. Escuchar en el adulto es sinónimo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces aparece un ritmo de galope que se llama, que es producida por el tercer ruido cardíaco. Estertores son ruidos en los pulmones, taquicardia, hipotensión y catéter. Finalmente termina en la muerte del individuo, falla de órganos, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, hepática, falla multiorgánica, embolia pulmonar, embolia cerebral o arritmias, causa de muerte súbita. Recuerdan que gran parte de los pacientes de insuficiencia cardíaca mueren por muerte súbita. Puede ser por alteraciones electrolíticas, aumento de catecolamina que produce isquemia aguda, efecto a veces hasta de los mismos medicamentos. La siguiente. Bien, ahí el mismo esquema. Si empezamos por daño primario, infarto agudo del miocardio, miocarditis, eso produce una falla hemodinámica, disminuye el volumen de expulsión, aumenta la presión de llenado diastólico final,
Esto conduce a mecanismos compensatorios, activación neuromoral, catecolaminas, angiotensina, aldosterona. Las catecolaminas, la aldosterona producen vasoconstricción y aumentan la resistencia periférica, retención de sodio, agua, y eso produce más estrés, más falla hemodinámica y el proceso se va eternizando. O sea, un proceso que empezó para compensar una falla, al final se va eternizando y va empeorando las cosas. Entonces, el tratamiento consistirá en romper este círculo vicioso que se va formando. Eso es básicamente lo mismo, la siguiente. Entonces, un daño miocárdico, por ejemplo, desencadena una disfunción ventricular. La disfunción ventricular provoca un remodelado, cambia la morfología del ventrículo, hay activación neurohormonal, y entonces estamos en la fase compensada. Todavía el corazón con esos cambios, con esas adaptaciones logra compensar, pero el problema es que esos mecanismos compensatorios siguen adelante, hay una progresión sintomática y al final termina con la muerte. La siguiente. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca aguda, la aguda y la crónica. Los mecanismos que hablamos son los de las crónicas. Las insuficiencias agudas son tan agudas que terminan con el paciente si no se resuelve inmediato. O sea, todos los mecanismos compensatorios, hormonales, humorales que hablamos se refiere a la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, insuficiencia cardíaca aguda, básicamente edema pulmonar agudo, shock cardiogénico, como le digo, es una emergencia que hay que resolver de inmediato, y la insuficiencia cardíaca crónica, del cual estamos tratando justamente. La siguiente. La insuficiencia cardíaca básicamente puede ser disfunción sistólica y disfunción diastólica. La sistólica dijimos es la falla en la expulsión del volumen sistólico, y diastólica básicamente el problema es el llenado. ¿Por qué puede ser la disfunción sistólica? ¿Por qué no se contrae bien? Disminución de la contractilidad o aumento de la poscarga. Disminución de la contractilidad es obvia, la poscarga hay mayor resistencia que vencer y por lo tanto el ventrículo no puede enviar la cantidad suficiente de sangre. La disminución diastólica, compromiso de la extensibilidad, se ha endurecido, se ha vuelto más rígido el ventrículo o anormalidad del lleno ventricular. Veamos más detenidamente cada uno de estos. La siguiente. La función sistólica, por ejemplo, puede ser de dos tipos: compromiso de contractilidad o aumento de la poscarga. Compromiso de contractilidad, básicamente ahí hay disminución de la fuerza de contracción, infarto del miocardio, isquemia, sobrecarga crónica del volumen, miocardiopatía dilatada. Son causas que disminuyen la fuerza de contracción ventricular. Aumento de la poscarga, aumento de la resistencia, estenosis aórtica, hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la causa más común de insuficiencia cardíaca. La siguiente. La diastólica, de dos tipos: compromiso de la distensibilidad o anormalidad del lleno ventricular. Compromiso de la distensibilidad que se ha vuelto rígido, hipertrofia ventricular, un ventrículo que se ha hipertrofiado y ya se vuelve rígido, isquemia miocárdica también, cardiopatías hipertróficas, miocardiopatía restrictiva, y las anormalidades del lleno ventricular, estenosis mitral, es obvia, no deja salir la sangre, taponamiento, constricción pericárdica que tampoco deja dilatarse el ventrículo. La siguiente. Por ejemplo, en la marcha de estos problemas, disminución de la distensibilidad aumenta la presión del llenado ventricular izquierdo. Esa rayita significa aumento de la presión del llenado ventricular izquierdo. Eso conduce a la congestión pulmonar, a congestión sistémica. Es interesante cómo marcha la insuficiencia cardíaca.